동반이 수수 서울장 동반이 수수 많이 노 라서 되는 상말라 치료들의 쇼부에 되는 상말 셀라시에 되는 상황이야. 상마시 좀 계산되듯이 되는 양호도 생각하고 좀 Buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez reunidos de nuevo después de haber disfrutado, ¿no?, de la comida. Tene dagi shivan nasing tene chaja chimbugi kom kabla mundu tene rohoya dwa lodo nambashi tene tunmungi ngondo tunmungmayin bio ngondo chabro senje yikcha mender la menere desu tuntangdi dogo doa ngala dang boya bochin dogo doa la menere ngondo samahaja. Como ya hemos visto, a la hora de practicar, hacer la práctica de Mahamudra, tenemos que adiestrarnos en los preliminares, primero en los preliminares comunes, que son los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma, y luego en los preliminares no comunes, como son la toma de refugio y bodhicitta, la recitación del mantra de las 100 sílabas, el ofrecimiento del mandala y la práctica de Guru Yoga. Nene pesanala rangi tsawe lama shiur kom tene tsawe lama de lama dorji shangu su yin sambache ten di thone manam khadani be semjen thamje manam shikhor sode sarasum shiji tene den gore esmuda tene semnala de Sheluniki tilandosh. Sheluniki Jackni sumshinga to denjaku chu devachi. Chaja chimbo chugungo to tobarchinje lapto sol sene. Tene soatab dene tsawelama devetu shende rangla tim tene rangi lyunga yesum na tsawelame kusungtum ermedo badresong samne. Tene di ngangla, tene mayingpa jene, tene katse detu su dego re sumudo. Naso. También, como ya hemos comentado, después de hacer esas prácticas, visualizamos al maestro que está en lo alto de mi coronilla y desarrollo la percepción que realmente es el ama en mi coronilla, es el mismo Buda, ¿no? Y recito la plegaria, ¿no?, que es la plegaria que hemos recitado por la mañana. Hago la plegaria al Guru, que es el Dharmakaya, etcétera, que empieza toda esta plegaria, las frases, ¿no?, como mis madres, todos los seres que llenan el espacio, dirijo esa plegaria al Guru, que es el Buda sobre mi coronilla, para que me bendiga y pueda obtener la realización del Mahamudra, ¿no? Después de realizar esta plegaria, el maestro en mi coronilla se disuelve en luz, se funde en mí y reposo en ese estado de unión inseparable, libre de pensamientos. Tene tsawala kusung toki chenla la tene rangi lyunga yesumde tene dorji changi kusung tosu jur goydo tenda dirang redwa chaja shima kum goyade. También es importante que en relación al lama raíz que visualiza en mi coronilla, que tenga la percepción que en realidad es el mismo Buda quien está ahí
para que pueda recibir sus bendiciones, las bendiciones de su cuerpo, palabra y mente, y que entren esas bendiciones en mi propio cuerpo, palabra y mente. Y de esa manera yo sea capaz de realizar o actualizar el cuerpo, palabra y mente iluminado del Buda Vajradhara. Tenen dagi gorim dawo chena, dagi nganzu shu sunga tangbo de lobzong che de madagwe ten diu shingbo chi, dawo chi la sem tene, tene lobzong che ne nyamno chago kores, maying bati, de dagi shu imba, tangbo madagwe ten diu shingbo. 가르제는 인치민치 마다베 땡치고 그랬으나 만서 곰데르와 마다베 땡치라 상황 곰데르와 되네 다과기 땐 산지 구승투라 만서 시다 곰시요 말아 뒤엔서 당보 마다베 땐 디우함 신부 세다 강리네 디게르와 강이네다 된지라 때네 되는 셈 semmo sheba semgi rangshin hago soko gores chiktere teni inji minji gogore besana gogora mares te besana ma gorim davu de yorba teni niba di yangda beten deshin shikbi ku sung tu stagi lavsanga teni temba zawe sanje ki ku jima ham luksha jo kande chi inayang dila semtene tene ditabu chimbalang khala gomne tene nyamlen cheter ti yakbu yor cherim dende gomdi taganarwa cherim gomdi bena sanjemela dungin khala sanjemela dambo yakbu da tene mewa chene dungin khala rangi semgi dila semgi tingin zengi sone gomgeyorwa tenda pecha dinanga temba chokbe sanjegi ku tene jima ine digidu ku sosha jwe kangpar ku yakbo chila jene dinangsing tene rangi dungyo nangor gomgo gore esti yang lob tabshi chigrinwa semaying payunga tabshi chig te tabshi di yakbo rinwa sanje kula tene Repasando un poco todo lo que hemos visto, ¿no? Después de esos preliminares y de esta meditación en el maestro raíz, en la coronilla, ya entrando en la práctica de shamatha, hemos explicado que en primer lugar empezamos a practicarla utilizando un soporte impuro, como puede ser una piedrecita o un trocito de madera, ¿no? Y utilizamos ese soporte para desarrollar la atención y que la mente no se distraiga. ¿Por qué es necesario, ¿no?, utilizar este tipo de soporte impuro? Pues es porque ese tipo de soportes nos facilitan la meditación, ¿no? Empezar a meditar utilizando un soporte puro, como es una representación del cuerpo, la palabra o la mente de los Budas, de los seres iluminados, nosotros no estamos en un primer momento acostumbrados a ese tipo de soportes, ¿no? Y nos resulta más fácil practicar la meditación utilizando como soporte alguna cosa más mundana, ¿no? Y por lo tanto, en esta categoría de soportes impuros, decimos una piedrecita, un trocito de madera, pero cualquier cosa la podemos utilizar como soporte impuro para desarrollar la atención, ¿no? Y la finalidad de utilizar este soporte impuro es desarrollar esa atención, esa concentración que nos permita ser capaces de reconocer la naturaleza de nuestra propia mente. Entonces, si nos preguntamos, ¿es necesario o obligatorio utilizar este soporte impuro? Pues no es necesario, obligatorio pasar por esa fase, ¿no? Pero lo estamos explicando porque así viene explicado en los textos. Después pasamos a utilizar un soporte puro, ¿no?, que es una representación del cuerpo, la palabra o la mente de un Buda, y lo que podemos hacer es observar atentamente una representación que esté bien hecha, como por ejemplo una estatua o cualquier otro tipo de representación, y después tratar de visualizarla en el espacio frente a mí y mantener la atención en esa visualización, ¿no?
Esa visualización en realidad es algo que es una creación de la mente, ¿no? Pero mantener la atención en esa visualización es una técnica también que tenemos a nuestra disposición para desarrollar la atención. Tene gom de kandes chene sanje ki kula ku chene de la tan gom chai de kandes chumbar sana jagala sanje shu de tene sanje ki tene yum ki pinja tene injira ba amma ki pinja tene ina kangdar sanje ki family imber loma tene dila sanje chamne de gom la bares tene gom labde gom chane yongyo mare mayengba temba desane yong moshi tubiyo mare eso tene sanje ki tene charang mubo chala kandi chila chana semba dogo dos kandi nande tene mogi kayang dogo mindu ma sanje charang ki kuzu dila nge sem dogo dos 오, tene yakbo tukse, ana nga yakbo taas, yakbo ta tene mana nga, tene sim tene mayingpa, tene sanje kom sung, tene di kom di, tene mola shine, diso toba res, tene sungudwa. Di insa tene jene, tene sanje ki kula tane kom chabe, tit leba res sungudwa. ¿Con quién di mora? More. Sanje ki ama ki pinjai ni more ma. Ama di pinjai. Mama da winjiro. Tene chamos. Modo mora. Entonces, ¿de dónde procede, ¿no?, esta técnica de meditar en una representación del cuerpo de un Buda, ¿no? Vamos a explicar el origen de esta técnica, que procede del mismo Buda, ¿no? Había un familiar del Buda que era la hermana de la madre del Buda, ¿no? La hermana de su madre es su tía. Entonces, este familiar, el Buda le dio a este familiar instrucciones de meditación para meditar desarrollando la atención y para evitar la distracción, ¿no? Pero este familiar le dijo que no era capaz de meditar adecuadamente, no era capaz de mantener la atención y que se distraía. Entonces el Buda le preguntó, ¿no?, ¿qué cosa, qué objeto, qué cosa hay que te guste, que te sientas atraído hacia ello? Y ese familiar le contestó, pues en realidad no hay nada que me agrade, lo único que siento atracción es hacia ti, hacia la forma de tu cuerpo, hacia tu cuerpo, ¿no? Y el Buda le dijo, pues muy bien, obsérvame con detalle, con atención y después visualiza mi forma frente a ti en el espacio y dirige la atención a ello sin distraerte. Y practicando de esta manera, este familiar fue capaz de obtener el resultado de la práctica de shamatha. Entonces este es el origen, ¿no?, de cómo se originó esta técnica de utilizar el soporte puro de la representación del cuerpo de Buda como soporte puro para la práctica de shamatha. Tene pependok chimba yares, namjun, tene chenezi, ku tanga desa yakbo chene, tene tanga de megache, tene banang kamla pe chachimbo chene, rangi simgi, tingin sin denas gombo yarba, pendok chimba yar, kangdar da gomredwa, ti. Vemos que cuando llevamos a cabo alguna práctica, ¿no?, como por ejemplo la práctica de Guru Rinpoche o la práctica de Avalokiteshvara, de Tara, del Buda de la medicina o cualquier práctica de meditación en una deidad, lo que hacemos es visualizarla claramente frente a nosotros, ¿no? Eso es lo que llamamos la fase de generación y es un tipo de práctica de meditación que aporta muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, si estamos meditando en Avalokiteshvara, lo primero que hacemos es observar una tanka, una representación de Avalokiteshvara y estudiarla con detalle, ¿no?, cuáles son sus características. Y después lo que hacemos es reproducirla mentalmente, visualizándola frente a nosotros.
마닥베 땐디우 신부고 나와게 땐디 산제게 구송 툭스 구디슈사소 다 숭디 이게 홍네 정말 하고 이게 홍디 투그라 되는디 제중디 세모디 좀 네가 좀 지래도 되네 제가 피다고 제네 되네 라이트 되시란 메바지 심볼로 제 되네 지되네 길라 다네 심기 소워라 되네 되네 홍디라 되네 심마행 발로 좀 제고 이 투그라 Después de haber visto esta meditación utilizando como soporte puro ese cuerpo del Buda, el siguiente es utilizar como soporte puro la palabra de Buda y como símbolo de esa palabra de Buda escogemos a la sílaba Hun, que en la sílaba Hun, digamos, representa la mente de Buda, ¿no? Pero como sílaba escrita es también una representación de la palabra. Y lo que hacemos es que la visualizamos del tamaño de la uña del dedo pulgar y la visualizamos con mucha claridad de ese tamaño frente a nosotros en el espacio. 구, 숭, 투스, 차로, 차로는 동반이라. 요라, 멜라맛. 얘네, 미션 봐. 오브젝트라 때는 검제 매번호가. 매번당. 얘네, 당. 딜리, 딜 때는 셈 때는 검, 노송 제고 돼서. Después utilizamos como soporte puro de meditación en una representación de la mente del Buda lo que es un bindu, una esfera que es de un tamaño pequeñito, más pequeño que la sílaba Hun con la que hemos visualizado anteriormente, ¿no? ¿Y por qué es de ese tamaño más pequeño todavía, ¿no? Es porque estamos viendo la representación del cuerpo. Los objetos puros, la representación del cuerpo es más grande, la de la palabra más pequeña y de la mente es todavía más pequeña. ¿Y por qué esa disminución de tamaño? Es porque es una secuencia de meditación en la cual vamos profundizando a niveles, aspectos más sutiles que culminan en la disolución de todas las cosas manifiestas y culminan en esa meditación en la vacuidad, ¿no? En la cual no hay nada. Entonces es el motivo de ese tamaño decreciente. Y ese bindu, esa esfera, de acuerdo al texto, no es completamente esférico, dice que tiene la forma como de un huevo de gallina, ¿no? Esa forma un poco abombada. Y dice que es del tamaño, de acuerdo al texto, de un grano de guisante. Y también nos indica que ese bindu es brillante, luminoso. Esa luminosidad, si es excesiva, nos puede molestar, deslumbrar, por lo tanto es brillante, pero un brillo adecuado para que no sea molesto, una intensidad adecuada para que no nos moleste. Y hasta este punto, dentro de las dos divisiones, ¿no?, de meditación utilizando como soporte la respiración y no utilizando como soporte la respiración, hasta esta parte es esta categoría de shamatha sin utilizar como soporte la respiración. dorji deva la tempa tang, kumbachen la tempa, sinyi doa tangbo dorji deva la tempa nes, lu dang sim nal du shakte sidi, lu dang sim ni, ko rangbab su shak nes, nguba dang jungwa la sim te ne, ngubar du jewa shen mebra, chik tang nila su, ti dagi shiva nang shi, lu dang sim tene rangbab su shak,
Tene lung pa lung di rambab sirinwa. De tanga chabetir tagin shuswa. Mayin bajani. Pena nyensinji le lung ni chichik tong rukja de. Yaraba di tanga chabtugo maraba. Yine nganzogi chu, nishu, sumchu. Cha tsamchi tanga chabtuma yakoraba. Tiyang tene lung la tene shini komyarinwa. Este otro apartado, ¿no?, que ya es la práctica de shamatha, en la cual el soporte es la respiración, lo podemos también estudiar en dos apartados, ¿no?, utilizando como soporte la respiración y utilizando la técnica de la recitación Vajra, y la segunda técnica es utilizando como soporte la respiración y centrándonos en la respiración del vaso. El primero, que es el soporte de la respiración utilizando la recitación Vajra, comienza, como ya hemos explicado anteriormente, el cuerpo y la palabra tenemos que dejarlos reposar en su estado o en su condición natural, ¿no? Dejar que la inhalación y la exhalación, la respiración, fluya a su ritmo natural. También hemos comentado, ¿no?, que a lo largo de un día llevamos a cabo 21.600 ciclos de respiración. Entonces nosotros no vamos a tener la capacidad de mantener la atención durante un día completo para contar esa cantidad de ciclos, pero sí que podemos desarrollar la atención y ser capaces de contar sin distraernos 10 ciclos, 20 ciclos o incluso llegar a 100 ciclos, ¿no? Tene na pesa nandoa de chigdang lung chigdang ni la so pa ne ni chi chitong duje bardo tangwar jao se adire jingan zu tang tu marde chi ni sumshi maximum ja chi tang tu na se da injimi ji go marda pesa na ne yodi la miorba. Entonces hemos dicho, ¿no?, de contar hasta esa cantidad. En el texto nos dice literalmente: cuenta sin distraerte los ciclos de respiración, cuenta un ciclo, 2 ciclos, etcétera, hasta llegar a 21.600. Hemos dicho, no vamos a ser capaces de contar esos ciclos sin distraernos, ¿no? Pero por eso hemos indicado contar 10, 20 o llegar a 100 ciclos. También nos podemos preguntar, ¿pero es absolutamente necesario hacer este tipo de práctica, mantener la atención contando los ciclos de la respiración? No es imprescindible, pero lo estamos explicando porque viene explicado, ¿no? Se explica en los textos, entonces por eso lo estamos viendo. Entonces, el proceso que tenemos que hacer es estudiar las cosas tal como vienen descritas en los textos y después, a la hora de practicarlas, ponerlo en práctica, seguir las instrucciones que nos dé nuestro maestro. Tene number guba, tene yang u chirin roa omikar poda nangdu owa huyungbo neba ayi marbo jurwe u chinangdu jiwa seba ngondu juros. Di yaku yore, di tsam chene yaku yorwa. Tena su lungo mundu chen tene lunga tangden nagu nyene lung di om karma dabu chene om ki tengwa dabu chene. Tene tsungu di huyung omik di huyung ombo la june tene huyung ombo tengwa dabu nagu ngane sulu tene lung di rangi supo lepsa di supo nangla hung di ayik marbo la jur. Tene rangi supo tsama kopa nangla ayik kansong sab. Yang madro di omik. Ya mu di hung ik. Ne di ayik jene om hung a. Di yaku yore sungudo. También en relación con esta técnica, ¿no?, de utilizar el soporte de la respiración y aplicar la meditación, la recitación Vajra, tenemos en el texto la práctica número 9, la meditación número 9,
que nos dice que cuando exhalamos visualizamos el aire que echamos en forma de sílabas OM de color blanco, como una sucesión, como si fueran una guirnalda, una tras otra, y exhalamos visualizando el aire de esa manera. Una vez que hemos exhalado, todas esas sílabas OM visualizamos que se transforman en sílabas HUM de color azul, también como una guirnalda, una tras otra, detrás de otra, y al inhalar van entrando a través de mi nariz, ¿no? Al interior de mi cuerpo. Una vez que he terminado la inhalación, todas estas sílabas HUM azules que están dentro del interior de mi cuerpo, mientras retengo un instante la respiración, se transforman en sílabas A de color rojo. Después de esa pequeña retención, vuelvo a exhalar y vuelvo a repetir el proceso. Visualizo el aire con la forma de sílabas OM blanca, se transforman en sílabas HUM azul, que vuelvo a inhalar, y mientras las retengo, la respiración en el interior de mi cuerpo se transforman en sílabas A de color rojo. Este tipo de meditación que hemos descrito nos va a aportar como beneficio que va a tranquilizar, apaciguar nuestra mente, contrarrestando las emociones perturbadoras en sus aspectos más burdos o más fuertes. Entonces hemos visto, ¿no?, esta técnica, que es una técnica para que podamos ser capaces de desarrollar correcta y adecuadamente la práctica de shamatha. En este caso, esta técnica es utilizando como soporte la respiración, en concreto utilizando la recitación Vajra, ¿no?, visualizando esas sílabas Om A, Om Hum Ya, de color blanco, azul y rojo. Om Hum A. Es Om Hum A, en ese orden. Entonces, en muchos textos, ¿no?, se describe con la secuencia Om A Hum, en ese orden, pero en este en concreto que estamos viendo cambia ese orden, y es como hemos dicho Om Hum A. También la posición de las manos en el mudra de la meditación, en muchos textos y en muchos lamas, como Kantro Rinpoche, etc., explican que se coloca la palma derecha sobre la izquierda y los pulgares rozándose. Pero las instrucciones particulares de este texto nos dicen que el dedo pulgar de ambas manos debe de estar tocando, presionando la base del dedo anular. Y de esa manera, presionando, más que presionando, tocando, ¿no? No hay que presionar con fuerza, sino tocando en ese punto, y de esa manera colocamos la palma derecha sobre la izquierda. Y al colocar la palma derecha a la izquierda, se coloca de tal manera que el extremo de los dedos de la mano derecha toquen el pulgar de la izquierda. O sea, no se montan sobre el pulgar, tocan el pulgar de la izquierda. Se está indicando, ¿no?, que no deben montarse encima, sino tocando el pulgar. Es formando esa forma, ¿no?, muy bonita. Hasta este punto, todas las técnicas que hemos visto, ¿no?, incluyendo visualizar en soporte del cuerpo, un soporte puro como es el cuerpo de un Buda,
en una sílaba, ¿no? O en un bindu, o incluso en la respiración, como estoy dando esas sílabas. Todo esto pertenece a la categoría, ¿no?, de shamatha con soporte. Tene nga de shine de samrabu che de Nepal rare. Tene madak beten ten diu shingbo korang la dawachik samla, dawachik de chikula, dawachik. Shin. 마닥 베텐 디우 Diu, ya. 싱불라 데는 다와치 샤기도 이게 좀 있어요. 비기닝 되나 배 Tindel, rupon tinde chere en Nepal. 제르 낙습나마 tiu 냠보 소유무 포레스나 Swayambhurat. Está comentando, ¿no?, Drupon La, que él hizo esta práctica de shamatha, esta fase, la primera, utilizando un soporte impuro, como es una piedrecita, un trocito de madera, en Nepal, en la zona de Swayambhunath, ¿no? Y practicó shamatha utilizando este soporte impuro durante un mes. Entonces realmente debe de ser importante porque todo el mundo comienza el retiro de shamatha practicando esta técnica. 내가 로숨 참라대하게 뭘 할로종 제거라 공자들. Y esto es algo que uno tiene que estudiar y prepararse para ello antes de entrar el retiro de los 3 años. 되네 마닥 베텐 디우 싱불라 다와치 샤송 계시모 있어요. Y se practica esta técnica de shamatha con soporte sobre una piedrecita, un trocito de madera durante un mes entero. Por eso es algo que debe de ser importante. 되네다 인지민지 지고고 말이야. 저는 밀라다네 뒤로. 미디 동발라다. 디텐다. 딜라다네 뒤로. 나 가바다네 릴라다. 디거라 마닥된. 요신. A la hora de utilizar un soporte impuro, no tiene que por qué ser obligatoriamente una piedrecita o un trozo de madera. Podemos utilizar como soporte cualquier cosa, una persona, mirar a una persona, mirar a un vaso, mirar cualquier cosa, mirar una montaña, cualquier cosa que nos resulte familiar, podemos utilizarla como soporte impuro para la práctica de shamatha. 되네 사임버 낙심나라. 범자디 얘기 싹싹로 졸라 딜라 샤기도. Yola. 졸라 샤 되는 거. 되네 튜르스 튜치무지. 니 졸라 김나스. Entonces, cuando estaba practicando este retiro en Swayambhunath, ¿no?, estaba practicando esta meditación y dejé la bolsa con mis cosas a mi lado y mientras estaba meditando vino un mono grandísimo y se la llevó. 디나라 비스쿠트 네 사야도. Y en esa bolsa tenía galletas y cosas para comer. 되는 배치 봐서 튜녀 뭐 파이팅. Y me enfadé mucho y me peleé con el mono. 네. 되네로 아니 뭔가 컨트롤 제대로 말아. Entonces es un signo de que no fui capaz de controlar mis emociones perturbadoras. 이내 당부께 저러다. 로 망부응을 하게 저러. 로 집중합중을 Esto ocurrió hace mucho tiempo, hace 40 o 50 años, ¿no?, cuando al principio de mi adiestramiento. 집중을 Hace 40 años. 되네 다와치기 제라 되네 산지 쿠라 다네 검자베디 니만 둔마도 고 시작입니다. 라마기. Y después de ese mes, la siguiente fase fue meditar sobre la representación de un cuerpo de Buda y esa práctica, las instrucciones que recibimos de nuestros maestros. 그 숭훈라 니만 둔 투라 니만 둔. Kula, Nimadun, Samadun, Dun. Entonces después en la práctica, utilizando un soporte puro, meditamos sobre una representación del cuerpo de Buda durante 7 días solamente, otros 7 días utilizando como soporte la sílaba Hun y 7 días utilizando como soporte puro el bindu, la esfera en forma de huevo. 되는 건저 나루 추르기 냠는 제이나 되네 룽기 프랙티스 고금입니다. 남깁니다. Después, si uno va a practicar los 6 yogas de Naropa,
pues debe practicar y adiestrarse, ¿no?, con las técnicas de manipulación de las energías, de los aires. 가인스나 두문나가 딜 직발해도 되네 믹스에 고음이도 엄홍아 돼서 고음. La, digo eso no. 가인스나 나를 주르라 두무 룽디서 요르바 되네 디 고음이도. 먼저 장막이 고음이도. 룽기 냠는디 고음. Entonces, si se va a practicar en ese retiro los 6 yogas de Naropa, en la práctica de Shamatha, no hace falta practicar esa parte que hemos descrito de utilizar como soporte la respiración, porque esas técnicas de manipular los aires, las energías, se practican luego en los 6 yogas de Naropa, en concreto en la práctica del tumo. Por eso no se practican luego en esta otra fase de Shamatha de manera independiente. 이나양처럼 참참 치료를 남시하고 초에서 낙습인제고 멘토에서 디슬러서나 되는 저런서 디 오모홍 세르블ун디 엠렌테 체나 야고요. Pero estamos hablando en ese contexto de retiro, de esa práctica de los 6 yogas de Naropa. Para vosotros, si algún día estáis en un lugar especialmente bello, atractivo, como la playa, en una montaña, en un campo con flores, pues es interesante sentarse y hacer esta práctica de mantener la atención en la respiración y la visualización de las sílabas Om, Hum y A. 다디 와도 데네 텐첸디 차르바다 다 축직바다 넘버 축직바다 니바 텐메 순가르바다 텐메 주기 다 텐메 와제네 제아들다. Con esta parte terminamos la meditación de Shamatha utilizando soporte y pasamos a la práctica de Shamatha sin soporte. 테네 니바 텐메라 테네 sabji 숨도와 톨치 베지 강실스메 샤탑 제네 숨순가르바. Esta práctica de Shamatha sin soporte tiene 3 apartados, ¿no? Primero es, digamos, acabar con todos los pensamientos que surgen repentinamente. El segundo apartado es no manipular cualquier cosa que surja. Y el tercero son los puntos esenciales para descansar naturalmente o descansar la mente en su estado natural. 테네다 텐메바 당보딜라 고 근진체마 베마카루기 그런게 삽제기 미라 톨체 베츠스토와 남도 톨기 쳬나 남성 가야데라 톨체 베츠스. Entonces el primer punto que el autor de la obra, Kunkien Pema Karpo, ¿no?, dice eliminar completamente o instantáneamente todos los pensamientos que aparecen repentinamente, nos indica que en el mismo instante que surge un pensamiento hay que contrarrestarle o hay que acabar con él. 딜라디도 검잡 대 숙침버서도 마인거 제고 삼된도 되네 남도 찍려는데 남성 깍 양려요 한배 다디 숙침부 침부해야 되도. Entonces, durante esta parte de la práctica necesitamos cultivar un estado mental intenso, intensidad mental. Quiere decir que permanecemos meditando, atentos, libres de distracciones, y en el momento que surge un pensamiento lo paramos, lo bloqueamos. Entonces hay que generar a nivel mental esa fuerza o esa intensidad. Este tipo de práctica, como requiere esa intensidad mental, pues es un poco difícil de desarrollarla, ¿no? La podemos ilustrar con un ejemplo, ¿no? Imaginemos en una autovía que están pasando muchos coches
y está ahí la policía y su misión es contar los coches que pasan, ¿no? Están en un estado de tensión mental, contando 1, 2, 3, no se pueden relajar, están en un estado de tensión. Tiene yang hip chabotangna pena tiene motas langala. Motas simbo gazetu shunjung gazetu dita diso too much. Incluso esa intensidad se puede todavía aumentar más, forzarla más, ¿no? Es decir, ahora vamos a contar de los coches que pasas cuántos son grandes y cuántos son pequeños. Ina yang di si tung chila ni mani sunjuma to gommido ati. Este tipo de práctica se lleva a cabo durante un periodo de tiempo corto, ¿no? Se practica no más de 2 o 3 días, durante 2 o 3 días. Okay. Bueno, lo podemos extender hasta 7 días, esta práctica. Pena martor ¿Martor? Martor. Toa. Vale, toa. Tiene carle son de la sugar. Entonces, esta práctica, ¿no?, intensa de cortar con los pensamientos en el instante que surjan, es como tener en las manos un martillo muy grande, muy pesado, y cada vez que pasa por ahí un pensamiento, machacarle, darle con el martillo para acabar con él. chica, mendo, dene sanane, sing mendo, mambu kido, pendia redo. Tenu chene, ya kiyong di ma mebatang, ya kiyong di mebatang cheodo, tila de namto kiyada namto chego, tira chpe shukchimbo, di gomdi yun tung mato mambu chena, semla tang chegirso. Otro ejemplo, ¿no?, sería pensar en la primavera, ¿no?, cuando empiezan a florecer las plantas, las flores, y que tuviéramos que estar ahí vigilantes con el martillo y con tal que sale una planta, una flor, machacarla para acabar con ella, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas que requieren esa intensidad mental no las podemos practicar durante mucho tiempo, son prácticas para llevar a cabo durante periodos breves. Tene pa namto mang no possible non stable tene jedi tene namdo ngoshi to ya pore to namdo takpar yorba 먼저 점바 내가 저기 말 남도 continue 다디 점바에서 대 약불 때 남도 ngoshi Intención cuando estamos practicando, ¿no?, llevando a cabo esta práctica, entonces es como que te puedes estresar, decir, uy, es que no hago aquí nada más que acabar con pensamientos y no paran de surgir pensamientos. Esto es una barbaridad de pensamientos. Entonces, eso es un buen signo. Los pensamientos son los mismos que ha habido siempre, ¿no? Pero eso es un signo de que ahora, en base a la atención, estamos siendo conscientes de los pensamientos que tenemos. Dene nganzogi semnanga namdo mangbo shibujidu sene samgerede namdo la mangbo dang nyung ki kechayo mares ko namdo re keji la kegere keji chila kaldo re sodo apesana. Entonces no tenemos que preocuparnos, ¿no?, con esos tipos de esas preocupaciones, es decir, hoy son muchos pensamientos o son pocos, porque sean muchos o pocos son pensamientos y los pensamientos surgen en un instante y en un instante también se desvanecen. Dene pedi risarbu moni shushara bavchetere do namdo tambodi to dene babsadi dene shudikale do direndo. Entonces, ilustrándolo con un ejemplo, cuando somos conscientes de la gran cantidad de pensamientos que tenemos y que surgen, se ilustra con el ejemplo, ¿no?, de un torrente que desciende por una montaña escarpada. Entonces el agua desciende con mucha fuerza, con mucha velocidad. Cuando llega al fondo, al valle, esa corriente de agua deja de fluir con tanta rapidez y con tanta brusquedad y empieza a fluir de una manera más tranquila. Dene digi da namdo sede mangbo nyung yomare sepa. Tinzang dene da
남도 못시 그래, 제가 먼저 못시. 되네 다 남도 까고 말해, 수익제고 말해. 남도도 못시 점증하라. 그런 가르치는 샤고 그래서. Entonces no es cuestión de pensar si hay muchos pensamientos o si hay pocos. La cuestión es ser conscientes de que están ahí los pensamientos y dejarlos solos, ¿no? Sin involucrarse con ellos. 되네 남도도 못시나 남도 랑신기 내가도 그러세요. Y los pensamientos, en el momento que los reconocemos, que somos conscientes de ellos y no nos involucramos, por sí mismos desaparecen. 되네 축이 물렁신래서 블룩블룩 남도 단다요 단다 되네 춘 물렁시죠. Y esos pensamientos son como las burbujas, ¿no? Que surgen en un instante y al instante también desaparecen. 되네다 강실 쇠매 생인데 말아봐. 돌지 배지 생인데 이게 되네 남도 못시야라 펜토그래 정말. Entonces, esta técnica de cortar inmediatamente con los pensamientos que surgen de manera repentina es una técnica que nos es de utilidad para que seamos conscientes de los pensamientos que hay en la mente. 디인데다 남주 검자디 남도 까고 말해서 남도라 웰커밍 고고 말해서 숨기도 하다 데리도. Y por eso el texto nos indica que no hay, con relación a los pensamientos, no hay que bloquearlos y tampoco hay que involucrarse con ellos. Dicen, no hay que darles ni eliminarlos, bloquearlos, ni darles la bienvenida. 남도 못시와 삼지 지겨래서 못시 삼지. Es suficiente con ser conscientes de ellos. 오케이나 돌지 배치디 윤퉁퉁 아니면 눈 삼지 되게서 망보하고 하죠. Entonces esta técnica, utilizar de acabar instantáneamente con los pensamientos que surgen repentinamente, como hemos dicho, es una técnica que no se practica durante mucho tiempo. Es suficiente cultivarla y practicarla durante 7 días. 네 배치디 del bayudo calcanta casi jurudo. ¿Inchiton ellos? juru도 Yurro. Tenga la estilo. dice mayor. doctor desuina tago 그래. 저런 소 인터넷 프렌드 프랑스어로요. 디술타네 테네테 사고나 강실스 돌지 배치디 되는 망보검고 민도 디수 시고로. 되네 룽디앙 시장 공고민도. 되네 당보 비기닝디 디우싱거디 에랭스 공고도. 되네 구숭투디 야고도. 디수 주르디에서 Entonces vemos que al principio, cuando comenzamos con la práctica, es importante comenzar la práctica de shamatha utilizando un soporte impuro, después practicar samatha utilizando el soporte puro, una representación del cuerpo, de la palabra y la mente, y las otras técnicas como es utilizar como soporte la respiración, y esta de acabar instantáneamente con los pensamientos que surgen repentinamente, son técnicas que se practican, hay que estudiarlas, pero durante un tiempo más breve, ¿no? Entonces, este texto que estamos describiendo en tibetano está traducido al inglés, y si está traducido al inglés, dice Druponla que casi con total seguridad también lo estará al francés. Entonces es importante que, como lo tenemos traducido, que lo estudiemos para que nos familiaricemos con todo esto, con estas técnicas. Y por eso los maestros, ¿no? Dan la instrucción de que esta técnica de acabar con los pensamientos no se debe utilizar o practicar durante mucho tiempo, como máximo 7 días.
Dice, aquí no se da el caso, ¿no? Pero yo allí, en Francia, en Pluré, hay gente que practica la meditación, entonces yo continuamente le doy esta instrucción, que esta técnica de acabar instantáneamente con los pensamientos que surgen de manera repentina, no es una técnica para practicar durante mucho tiempo, ¿no? Porque si la practicas demasiado, como has visto el gesto que ha hecho, ¿no? Genera mucha tensión y eso es algo que no es bueno. Entonces, cuando vemos esa expresión es de alguien que está practicando esta técnica. Dice, cuando los veo a la gente que está meditando y veo a alguien con esa expresión, enseguida lo sé y le digo, no, no sigas con esa técnica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos lo explica a continuación. Si estáis siguiendo el texto, en la meditación número 13 nos da la explicación de lo que hay que hacer. Entonces, en esta estrofa 13 nos lo indica muy claramente, ¿no? Dice, no cambies nada de lo que surja, ¿no? Y sí, es lo que dice, ¿no? Simplemente hay que, cualquier cosa que aparezca en la mente, no hay que tocarla. Entonces nos dice, ¿no? Hay que practicar la meditación permitiendo que los pensamientos que surjan vayan a donde quieran, pero al mismo tiempo sin dejarnos arrastrar por ello, sin involucrarnos con ello, es decir, sin caer bajo su poder o bajo su influencia. Secret police nangshing tago to Jarawa. Jarawa Shaknes. Exactly secret police. Secret police. I'm son Jigminda. Pero a pesar de esto que hemos dicho, la mente tiene que estar vigilante sobre esos pensamientos, ¿no? Es como la policía secreta, ¿no? La policía secreta, cuando alguien comete una falta, no va directamente a arrestarle, sino que ahí discretamente va tomando nota de lo que va haciendo cada uno, ¿no? Tene namdo karjigidu charawa chedi tene namdo rangshingigo shumme wajaro. Entonces, si está esa policía secreta observando lo que hace cada pensamiento, esos pensamientos van a tener miedo y por sí mismos se van a disolver. De la pe disungda. Manzo kangba chinala, ¿verdad? Kangba chinala mi mindula, tapo mindu, tapo vacances. Kangba digi tapo Nepal dosong, Lata dosong, Butala dosong. Kangba gojamne shadu, ¿verdad? Tene dila kuma yongudu. Kuma. Kuma di mi meba hagudu. Kuma di namtok rita, namtok. Kuma di kangba dila mi mindu labdi. Kuma di yung sakirten ko ta cha nanglo la free che tene cha tung chapsang tang tene cha la de kidu na kuma ki. Di kai sena kuma di kangba dina la mi mindu sago ya. Tene kuma free do. Pe dinang sing wanzo lan jamba shishin di mena namdo gi jamba di mindu samdi namdo karcheje free. Free renda. Au revoir.
Parti. Lokminda. Parti. Parti pluri. Lo podemos ver, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Espera. Digimda. Apple. Dene da namdo digi chenpa dan shishin me baha wani namdo khurang wangchi mo khar jeje rido. Okay. Free rido. Lo podemos ilustrar todo esto que hemos dicho con un ejemplo, ¿no? Imaginemos una casa cuyo propietario se va de viaje, se va a Nepal o se va a Bután. Entonces se va y deja la casa cerrada con llave, ¿no? Entonces viene un ladrón y el ladrón sabe que la casa está vacía, que el propietario no vive dentro, no está dentro, ¿no? Ese ladrón simboliza los pensamientos, ¿no? Son los pensamientos. Entonces, ¿qué hace el ladrón? Se siente completamente tranquilo, va silbando, completamente relajado, rompe la cerradura, entra dentro de la casa, se hace un té, se lo toma, va al baño y finalmente con toda la parsimonia se lleva todas las cosas que hay dentro de la casa. Eso es lo que hace el ladrón, que son los pensamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué actúa así? Porque sabe que dentro de la casa no hay nadie y se siente libre de hacer lo que quiera sin ningún temor, ¿no? Ese ladrón, que son los pensamientos, en ese ejemplo, sería cómo actúan cuando la casa está vacía, es decir, no está el propietario, que en este caso sería cuando está ausente la atención y la vigilancia o la alerta mental, ¿no? Entonces los pensamientos saben que no existe esa vigilancia, esa alerta mental, nadie que le esté vigilando, y se sienten libres los pensamientos de actuar como quieran. Da pedire no. Tene kangba dila mi me baha wana kuma gi free jen kuma chagido. Pedire nang sing manzo la jemba da shishin di mena manzo namdo di tene kura free jetido. Namdo shukshamu jetido. Kain sena jemba shishin mena manzo namdo gi lega gaji hago we marwa. Pena tene lamsang decha lang chuchu, shenang lang chuchu, maje lang chuchu, cham disu redo, dende redo. Como hemos visto en ese ejemplo, ¿no? Cuando la casa está vacía, el ladrón se siente libre de poder robar y hacer lo que quiera. Igualmente, cuando no tenemos la atención y la vigilancia, la alerta mental, los pensamientos se hacen fuertes, ¿no? Y nosotros no somos conscientes, no sabemos qué es lo que están haciendo esos pensamientos. Entonces hay una predisposición para que surjan con fuerza, con intensidad, esas emociones perturbadoras, esos pensamientos negativos como el deseo, el odio o el orgullo. Tene shine chaja chimbo desu, desu kom. Tene 강실 돌지 배치 됐어 곰디 데네 남도 딩오시겨 남도 모시디 데네 남도 레바다 남상 하고 베로 데네 하고디 베디디르도 베나 쿠마디 용디 강만나 록바는 미에나 오 디링 미투다 데네 고 Nyamchung jene sabsab jene. Tene yamela kambana jutu kumare wa. Tune chalamangbo kitu kumare. Ko semnala otirin midu sidi. Tene pe dinang sing kom jambada shishine na namduk ko shira ka leha jetu kumitu. Shuki ko namduk mochaydo. Tene jambada shishine na namduk pe kapne. 모사가 심심 이분이 연구도 Siguiendo con el ejemplo, ¿no?
cuando estamos practicando esta meditación de shamatha vinculada con Mahamudra, ¿no? Es una técnica, como hemos dicho, que nos permite ser conscientes de los pensamientos cuando aparecen, cuando surgen. Y esto, tomándolo al ejemplo, ¿no? Es cuando hay esos pensamientos, el ladrón va a robar a la casa y ve que hay una luz encendida dentro. Entonces el ladrón piensa, aquí hay alguien dentro, ya ha venido el propietario. Entonces ya no va tan tranquilo, ¿no? Ya es más cuidadoso y a lo mejor ni siquiera entra a la casa para robar, o si entra ya va con mucho más cuidado y no puede robar todas las cosas que ha hecho como ha robado anteriormente, ¿no? Puede robar mucho menos, ¿no? Entonces esto es porque hemos desarrollado la atención y la alerta mental o la vigilancia, ¿no? Entonces los pensamientos ya no pueden hacernos un daño tan grande, ¿no? Entonces es como que los pensamientos vienen, pero ya vienen a escondidas, ¿no? Ya no vienen con esa prepotencia. Tene da manzo gom chabne gom chab chedi tene maying pa di ya pu yong ba jemba da maying pa tene jemba da maying pa disu ya pu yona ten namdo ka ma wor ba ten namdo shuk min do ha ya ko shena yo ma namdo ki ken no tu ha che tu yo ma de rimso. Por lo tanto, si practicamos esta meditación, desarrollamos la atención, permanecemos sin distracción, entonces los pensamientos ya no van a ser fuertes, no van a ser tan fuertes, tan intensos y realmente no van a tener ya esa capacidad de hacer un gran daño. Tiene tati dagi 토지 배치디 되네 시간에 주샤라 내가 남도 되는 되네다 강셔 스메세디 추디 말레선 되네 리버를 진도도 네페디는 남도 됐어 당보 검접된 남도 숙침부여는 남도 오시산데네 되나 되서 페디르. En el ejemplo de la técnica anterior, que era eliminar instantáneamente los pensamientos que surgen de manera repentina, lo hayamos ilustrado, ¿no?, con el ejemplo del torrente que desciende por una pendiente escarpada en la montaña con mucha fuerza, mucha intensidad y mucha virulencia, ¿no? Ahora en este otro ejemplo, cuando reconocemos los pensamientos y los dejamos tal cual, sin manipularlos, es como ya el ejemplo cuando llega al fondo esa corriente y empieza a fluir de una manera más tranquila. Por lo tanto, antes de que empezásemos a practicar la meditación, los pensamientos en nuestra mente eran una sucesión continua e ininterrumpida de pensamientos muy fuertes, muy intensos, como ese riachuelo que desciende por la ladera de la montaña con mucha fuerza y mucha intensidad. Luego que empezamos a practicar la meditación, empezamos a ser conscientes de los pensamientos y los dejamos sin alterar, esos pensamientos ya empiezan a transformarse y son como el río que fluye tranquilamente, más con el agua, la corriente que fluye de una manera más pacífica. Tene chu tsokpa dawu che na, tene kali shlele shadi tsokpa tsangma ya do, tene chu tsangma ya legidwa, tsokpa tsangma ma di semgi tangning che wa, sen dire do. Y en esta fase también lo que se produce es como una purificación o una clarificación, ¿no? Desarrollamos una mente más clara.
Es igual que en el ejemplo del agua, cuando el agua deja de venir tan revuelta y empieza a ser más mansa, a fluir más tranquila, se produce una decantación, ¿no?, del barro, de los pozos que van al fondo, y el agua se vuelve más clara, más transparente. Pues eso es lo que ocurre con la mente, se vuelve también más clara. Pena charba shukchimba chab yarha tene chu river deso chokpanu shukchimba chumangbo le ten chokpa tene charba ma chu deso tene namshi yakbo chu dana tene chu tangning chen chokpa khaga changma khaga je lo dire namdok de dire to namdok mangbo yongyo ten namdok dembagi sungne namdok rang tene kāyāṃ mākāk, tene wāngyāṃ mātē kōrā kārā chēnā chēchūdī kōrō chēnē dāngyīṃ chēnē tene chūcāngmā rēbā nāngshīṃ tene namdōk tēyāṃ tene cāngmā dōgōrēs namdōk mēbā rē dōgōrē. Es igual, ¿no?, que en el ejemplo de una tormenta de verano, que surge una tormenta muy fuerte, muy virulenta, y eso hace que las aguas del río estén revueltas, ¿no?, sean fangosas, pero cuando cambia el tiempo y vuelve a salir el sol, esas aguas, digamos que esa agitación en el agua debido a esa tormenta termina, el agua empieza a fluir más tranquila y se produce esa decantación, se separa, ¿no?, la suciedad del agua, va por un lado al fondo y el agua arriba permanece transparente y cristalina. Pues eso es lo mismo que ocurre con los pensamientos, ¿no? Al principio hay muchos pensamientos que producen una gran agitación, pero en el momento que somos conscientes de esos pensamientos y por un lado no los bloqueamos, pero al mismo tiempo que los permitimos, no nos involucramos con ellos y no nos dejamos arrastrar por ellos, eso hace que se produzca esa decantación y los pensamientos por sí mismos se apacigüen y acaben desapareciendo. Tene jawang rupa kudri nangbo royo kama tsangpa jare ki kar sungdu senangla sem macho na de rangi sem di namdo ki wangdo mandro ne tene dhamendra masam maje na tene semba lulu yongbo re sungwa tene chu manyong na tang se di chu singin di ko charba me tuk matang semjen ma jena khana chukara chokpa de wala changma ga tangma yongres chumanyo na tang sen changma jera sungyares tera. Como ha dicho el primer Gyalwang Drukpa, Sampagyare, ¿no? Dice, si tú mentalmente permaneces en ese estado inalterado, entonces surgirá la realización, ¿no? Es el ejemplo que hemos puesto del agua, ¿no? Dice, si tú mantienes ese estado como el fluir tranquilo de un río, es decir, la suciedad, las impurezas se separarán, ¿no?, de la corriente del agua y la realización será completa. Tene yang ne jurji wangchu chembes tande no ne jurji wangchu chembo sedi jise milare lunchen repare tinamdo terbanam milare pare jise mila Dila de ling repachido ling de tutu ling chen nga sams ne jurji wangchu chembo sana royo ko motsang bajare lama tutu ling chen repa sin ti tene karsunglu sena maji somar shana tobachar sedi komjadi semla soju mewa tene somar sedi semgi rangshin ko kandidu natural dela shana tobachar sedi namdog mewa chargire sundwa tene chu junsing jangna yongjang char sedi 대답은 남도 메바디 추기 준신도 준마체바 송겨라 리버당신 진네 샘디 마잉바제나 단도 용정 철스 저는 양들 약으로도 그래 봐서 되는 밑에 세마 탐지 용방라 서디 되는 다기 밑에 디오 신부
kusung tesu miktiraba, chenmaraba. Tene chenma tamje meba jene, di chala samlotanga meba jene, nyambar shagna, nyambar shagogore se lingchenraba ki sungdwa. Takto nyambar jungda, nenjarba se chigena lingchenraba ki doya tsikomba tsangba jirala, sungba injiraba. Takto nyambar jungda, nenjarba se. Os he traducido equivocadamente la cita anterior, la cita de Zampagliare. Lo que dice es: si la mente permanece natural, sin alterar, entonces uno se vuelve feliz, ¿no? Igual que el agua, cuando no está agitada, permanece clara. Y la siguiente cita, que es de Lin Repa, ¿no?, es la que había traducido antes, es decir, si permaneces en el estado natural de la mente, surgirá la realización, ¿no? Y si puedes mantener ese estado natural de la mente, como el fluir de un río, esa realización será completa. Dice, por tanto, vosotros, los yogis, los practicantes, abandonad completamente todas las ideas de enfocar la mente en nada y simplemente permanecer descansando en el estado natural de la mente. Dene yang da peshanangla da dipe makarbogi lingchereba tsangba jare saraha de sungju tusu dinang do atireba da saraha segendi tene sanga ki tene top boste saraha re do tochima saraha pa se do tene de tabu komtsuni ka sarahi shepchi 징벌 주나 초주로 좀 통벌 주나 미외때 말네 고동 아무다고 다기도 세디 단디르 징벌 주나 초주로 좀 세디 징벌 주나 세디 되네디 페디디르나 페디 심진 나몽디 당박이 딱세나 로그르세 가서 다나고 지기레스 디르노 남도데 깍나 망 용그레스 디르페 테네 나몽기 탁바디 쬐샤나 그 노마르시다 되게 생이 호 텐디능신 남도데양 테네 다보 마잡네 프리더부테나 테네 소바이체 세겔 풀리능시 그런 가르제나 제주나 네네 남도 가인체야 말지. 그 남도 기기리 매바도 그래서. 네네 덴버도 하든 저런 미상 찍라 전에 세큐리티 폴리스점 강바간에 다기에나 삽삽지기를 봐. 배에서 배디는 시리도 남도데 그 덴바당 때시에나 남도 배 삽삽진 되고도. Entonces, en este texto nos está ilustrando, ¿no?, con citas de diferentes maestros. Hemos visto con Zampagliare, Lin Repa. Ahora viene otra cita del maestro Mahasiddha Saraha, ¿no?, que Saraha, dentro de la tradición del Vajrayana, podemos decir la tradición tántrica, se considera como que es el jefe, ¿no?, de todos los siddhas, ¿no? Y en esta cita, Saraha utiliza como ejemplo, para ilustrar cómo funciona la mente, utiliza como ejemplo el camello, ¿no? Dice, el camello, si tratas de mantenerlo atado con una cuerda, ves que el camello tira de la cuerda, trata de escaparse en cualquier dirección que pueda. Sin embargo, si ese camello, en vez de tirar de la cuerda para mantenerlo atado, si le dejas libre, suelto, ese camello no se va a ningún sitio y permanece ahí quieto y tranquilo. Pues aquí, en este ejemplo, ¿no?, nos dice que ese camello simboliza los pensamientos, ¿no? Cuando tratamos de bloquear, de controlar los pensamientos, lo que hacen es producirnos mayor agitación y mayor tensión, ¿no? Y, como hemos dicho, si siendo conscientes de los pensamientos los dejamos estar sin manipularlos, esos pensamientos por sí mismos se van a apaciguar y van a desaparecer.
Es como hemos dicho antes, si una familia en tu casa, si sabes que desde lo alto hay un policía secreto que te está vigilando, ver lo que haces, pues todo el mundo se va a portar bien y va a ser muy cuidadoso, ¿no? Y esta cita pues acaba diciendo, ¿no? Saraja dice, en este ejemplo del camello, dice, si lo atas, él trata de escapar en todas las direcciones y si lo dejas libre, permanece inmóvil y tranquilo, ¿no? Dice, yo he comprendido esta paradoja y es exactamente igual que el ejemplo del camello. 강셔 쇠매 세디 뒤링스 공고래 송도 남도 가르샤네 딜라 되는 섭점해봐 남도 모시 점칙 가야마가 웰컴해 마지 남도 그런 가르치기도 잘하 점칙 세그르 폴리스 점치랜다 세그르 폴리스 정말 하고 그러 가르치기도 정말 디능시 tende진 되나 자라 점체나 남도라 슈크야 말레스 남도 생에 되네 단다 용거래 단다 메바도 그래스 콜라카야 해 말레스 되네 고 계신 분 맞네 다부 맞음나 그 슈크야 말레스 못해 Resumiendo todo esto último que hemos visto, ¿no? En relación a los pensamientos, lo que tenemos que hacer es ser conscientes cuando surgen, pero al mismo tiempo no tratar de eliminarlos, de bloquearlos, ni tampoco darles la bienvenida, es decir, no involucrarnos con ellos, ¿no? Hay que dejarles tal cual, que hagan lo que quieran, pero manteniendo una observación sobre ellos, como un policía secreto, ¿no? De esa manera los pensamientos no se vuelven fuertes, ¿no? Los pensamientos surgen en un instante y en un instante también cesan y desaparecen. Por lo tanto, si a los pensamientos no les damos importancia, no se pueden volver fuertes. Teni shiba tolche peche, ngaba gangshar sume, di bardu sabchi dirida, di chikshena yakurama. Dampo di diushingbu. Madakpeten diushingbu. Nipa di dakpeten kusungtuk. Kusungtuk, sumpa? Sumba tene lung dorji deba. Kusum omao, omho alu. Dene shiba tolchi pechu. Ngapa gangshar sume. Entonces hemos visto hasta ahora, para recapitular, 5 diferentes técnicas, ¿no? Para trabajar con ellas. La primera es la meditación utilizando un soporte impuro, una piedrecita, un trocito de madera. La segunda, utilizando un soporte puro, como una representación del cuerpo, la palabra o la mente de un Buda. Esa es la segunda. La tercera, hemos utilizado como soporte la respiración, en este caso utilizando la recitación Vajrayana, acompañándolo al proceso de la inhalación, exhalación y retención con las sílabas Om, Hum y A. En cuarto lugar, hemos visto la técnica de eliminar instantáneamente los pensamientos que surgen repentinamente. Y la quinta que hemos visto es permitir que surjan los pensamientos y dejarlos inalterados. De estas técnicas, esta última de permitir que surjan los pensamientos y dejarlos inalterados, esta es una técnica a la cual debemos dedicar bastante tiempo, ¿no? Meditando en esta técnica. Tenemos que meditar, como hemos dicho, durante mucho tiempo utilizando esta técnica, quizás
3, 4 o 5 años. 다들 마잉바 쳔바지 르르지 드네리산이 밥셔주기 주능신 걸레를 셈디 근데네 셈 네바디아 보점지 Entonces, practicar esta técnica, manteniendo, ¿no?, la atención, estando libres de distracciones y al mismo tiempo relajados, ¿no? Es como en el ejemplo que hemos dicho del río que fluye plácidamente y tranquilamente. 다 돔잡디 곰세디 셈마잉바지라 람비아라 마잉바네 산제군지람 감보박 송사 Hemos dicho, ¿no?, que la meditación consiste en permanecer libre de distracciones. Ya hemos visto la cita de Gampopa, ¿no?, que la no distracción es el camino de todos los Budas. Tiene 마잉바지 셈이잉니제나 tiene 마잉바네 산제군지람 셈이잉나 셈진 잉위 제반이 되어식이 되면서 셈이잉네 만주 출네 만주기 지탱기 레하지하디 장마 출발해도가 네 된다 요말에 숨겨라 된다 요말세 된다 매받다 말이야 제딜라 갈라자야 강발에 지상마 투거라 되는 된다 메시디 코라레 타레기 줄은 누구 말에 상제 고한토에 누구 말에 숨주래도가 셈이잉이잖아 스테르 Por un lado hemos visto esta cita de Gampopa, ¿no?, que la no distracción, la meditación libre de distracciones, es el camino de todos los Budas, hemos dicho el camino que conduce a la iluminación. Y por otro lado, cuando actuamos distraídos, cualquier actividad que llevamos a cabo bajo el efecto de la distracción, ¿no?, nos conlleva que sean actividades confusas, en estados de confusión, en estados de error, y ese tipo de actividades carecen de sentido y de provecho. No quiere decir que no haya que hacer actividades, necesitamos actuar para asegurarnos nuestros alimentos, tener un hogar, pero ese tipo de actividades que llevamos a cabo bajo estados de confusión, de distracción, cuando decimos que no tienen sentido, no tienen ningún provecho, nos referimos a que esas actividades no actúan como una causa que nos dirijan hacia la liberación del samsara o hacia la budeidad. A ese matiz a lo que nos referimos. Entonces esto es en qué consiste la práctica de shamatha de acuerdo al Mahamudra. Esta explicación, como estamos diciendo, es la explicación de shamatha vinculado con el Mahamudra, que es distinta, es un tipo de práctica más elevada que la práctica de shamatha de acuerdo a la tradición del sutra. Luego llegamos al siguiente punto, ¿no?, que nos habla de las 4 instrucciones esenciales sobre cómo reposar la mente, ¿no? Esta es una explicación que también pertenece a la práctica de shamatha y son unas instrucciones sobre 4 técnicas para hacer que la mente repose en ese estado natural. Entonces nos dice que durante la práctica de la meditación tenemos que ir alternando, ¿no?, esos estados en los cuales aumentamos la intensidad mental, tensionamos la mente. Eso va seguido con momentos de relajación. Vamos alternando, incrementar la intensidad mental y la relajación.
Y esa alternancia de esos dos aspectos es lo que hemos visto, ¿no? Aumentar la intensidad, la tensión mental, es la práctica que hemos descrito como eliminar instantáneamente los pensamientos que surgen de manera repentina y relajar la mente. Es la última técnica que hemos visto, permitir que surja todo y dejarlo sin alterar. Tene chonga pa shaktab shila chigdi tamze kuba kalwa tar shakba pedir tamze kuba. De estas 4 técnicas de cómo reposar la mente se describen utilizando ejemplos. La primera, dice, es reposar la mente igual que si estuviéramos tejiendo el cordón o el cordón que llevan los brahmanes. Da shaktab shidi tene lojima gejeshena yakboyo sarsam kituro. Y en relación a estas 4 técnicas, yo creo que sería bueno dejarlo como un tema para estudiar para el próximo año. Danda kangshir sumi siyat. Entonces este año nos vamos a quedar con esta última técnica que hemos visto de permitir que surja todo en la mente y dejarlo sin alterar. Dila sem timshi timla loishi loy siyatirendo. Es combinar estas 2 técnicas que hemos utilizado, ¿no? Ir aumentando la intensidad mental con la técnica que hemos descrito y luego relajar con esta de permitir que surja todo en la mente y dejarlo sin alterar. Tene dantes zamsha urwa. Zamsha tene yangchi tsudwa. Tene tes nganzo pos jirwa. Pos ke jela tene urayo hati chikten gomchab gorda. Kecha mungba shin gomchab. Ahora vamos a hacer el descanso. Y después del descanso, para que no sea solo todo explicaciones, vamos a recitar el texto del Guru Yoga y vamos a hacer la meditación de Guru Yoga. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, la podéis hacer. A mí no me ha quedado muy claro lo de las sílabas son un A. Cuando visualizamos la sílaba OM, que exhalamos, echamos el aire primero. Tamoran de sepo, como son dorje de pa, de omjik, hunjik da ajik doa. Tampo omjik karena uglendu di mi pace gore anderes, tamoran japo. patangrewa. Nagunirda, nagunir. Dodi tamba, tene lungdi, lung rangi sem ginam dodi yorda lung lungdi, 이 오미기 남바체네 칠로튼 거래. omkarbo지. tene tu 제디 룽디 오미karbodi 이 후잉은 몰아주네. 누구는 봐주고 그래서 tene 후이디 수고나나 레디 tene 아익 karbola 봐주르 아익 말보 오미karbo 아익 말보 봐주고 그래서 tene 아익 말보기 수고상마 강사 양 반도디 아이디 오미라 전에 옴 수인이 홍 딜라네지 아지 옴홍 아세르 반도데 옴 수연데 홍 수디나나네다 아 전데르 나디 테네 도지테바 옴홍 아르다 테네 디 마임바 룽치고 룽로세드바 룽치로론도디 rangi lunga yesu ge tiba tang tiba tamje lung nyamba ba chilo tensong sam sumude sanje tamji kusung to ge chenap junganga ge lung nyam rangi nuguna ne ten sukuna timsong sam yang pa do di rangi therapy tiba tang tiba tene ne dang ten dang ba che tam na tensong de tin de ne chelo
En relación con la meditación, tomando como soporte, ¿no?, la respiración, hemos visto dos técnicas. La primera, la que tú decías, la que te referías, ¿no?, la recitación Vajra, que consiste cuando exhalamos, cuando echamos el aire, visualizamos ese aire que sale por las dos fosas nasales como que tiene la forma de sílabas Om de color blanco, ¿no? Es como una detrás de otra, formando una guirnalda, una línea. Y eso es al exhalar, cuando expulsamos el aire, lo visualizamos en forma de Om blancas. Una vez que hemos exhalado, visualizamos que esas sílabas Om blancas, en el momento que empezamos a inhalar, se transforman en sílabas Hum de color azul. Y cuando inhalamos, el aire que tomamos lo visualizamos como sílabas de color Hum azul, que entran a nuestro cuerpo y llenan nuestro cuerpo al interior. Una vez cuando hemos terminado de inhalar, y mientras hacemos esa breve retención antes de volver a echar el aire, visualizamos que todas esas sílabas Hum azules que están en el interior de mi cuerpo se transforman en sílabas A de color rojo, que también llenan el interior del cuerpo. Después de esa breve retención, volvemos a repetir el ciclo. Cuando exhalamos, esas sílabas A rojas que están en el interior de mi cuerpo se transforman en sílabas Om blancas que salen con la respiración. Al inhalar, las volvemos a visualizar que se transforman en sílabas Hum de color azul y otra vez el proceso, cuando retenemos, otra vez se transforman en sílabas de color A rojo. Esa es una técnica que hemos explicado. La otra, hemos dicho que también, ¿no?, ambas, en un primer momento lo que hacemos es expulsar los aires o las energías viejas, viciadas, los restos que quedan en el interior, y después de eso la otra es no hacer la visualización de esas tres sílabas, sino simplemente mantener la atención en el fluir de la respiración. Cuando exhalamos, visualizamos que con el aire que exhalamos estamos expulsando, nos estamos deshaciendo de todos nuestros velos, oscurecimientos, de nuestras negatividades, de nuestras enfermedades, de todos los daños causados por otro tipo de fuerzas negativas. Eso cuando exhalamos. Y luego, cuando inhalamos, visualizamos o pensamos que junto con el aire que inhalamos, recibimos todas las bendiciones del cuerpo, la palabra y la mente de todos los Budas. Entonces, estas son las dos meditaciones que hemos descrito, utilizando como soporte la respiración. ¿Te ha quedado claro? Espera, que había otra pregunta aquí primero. Quería preguntar cuánto tiempo es recomendable que dure una sesión. De shamatha. Sí. Ta shamatha, la chine di gongyana, tun relat di duso gaso tangores, kama gaso tangores. Da di tun di disungar da tun tumla sedi krom kama ngaduk ngaya mangda kro. Karmani sumji tun tung jene mangbo yun tun tumla lendang mangbo. Di kurang jibu kama sumji shujo gomjanda degimendu yakuyo. Tu karmangat karmani sumsangat. Yang sungat. Tendeje. Kurang di jetung barwa. De yun tung ko. Tene da tun chigla mangbo kama sumju sidane mangna tero. Ten momadi dene mondo titiamoro. Mondo. Tumong yung mondo sto. Mondo dikola chapto semche manam kadang wangshi de so de amor. Entonces, realmente, digamos, la sesión de meditación, si no tienes en cuenta, ¿no?, la parte preliminar, ¿no?, que hacemos la recitación de las plegarias, guru yoga, etcétera, lo que es la práctica de shamatha en sí, se nos dice que las sesiones deben de ser cortas y debemos realizar muchas sesiones de corta duración. Entonces podemos pensar que no es adecuado para comenzar a hacer sesiones largas. Una sesión de 30 o 40 minutos no sería adecuado. Es mejor hacer sesiones cortas, por ejemplo, de 2 o de 3 minutos,
parar un instante y volver a repetir el tiempo que vayas a dedicar a la meditación. Entonces, hacer muchas sesiones cortas de 2 o 3 minutos, ¿no? Esa sería la forma. ¿Y tenías otra pregunta tú? Sí. O pregúntale en francés si quieren. J'ai une question. Om, c'est le corps, Hum, c'est l'esprit, et A, c'est la parole. Ici aussi. Oui, oui, tu vois. D'accord. Et aussi, est-ce que vous pouvez redire qu'est-ce que c'est que l'esprit dans l'état naturel? Sem. La Francia, El espíritu en su estado natural, si puede reexplicar lo que es el espíritu en su estado natural. Descansar la mente en su estado natural. Sí, De sem, de soso de care de la que do hacen con ransu bapa. De la ransin bapa de la carela cogores. Ya yo de son ronans. Ransin bapa sana. Rambab ne. Rambap la sen rambap. Sem rambab ne sedi. Sem ge ransin kandidu super ne pa. Ne chundiran. Kadagi labso. Man changa de ne shana. Changa de super ne pa. Tene tende sona de sojura. Tene sojura. Betinansin. De super ne pa sem koran kandidu sobchumewa. Ne pa tila. Ti tila segar. De comjandi tende la ne hora. Entonces, reposar la mente en su estado natural significa simplemente dejar la mente en que permanezca en su verdadera naturaleza, tal cual, sin alterarla, sin hacer nada, ¿no? Es como el ejemplo que ha visto, que ha cogido del mala, ¿no? Dejar el mala en su condición natural es dejarlo caer y que permanezca como quede, sin manipularlo, ¿no? Cuando lo cogemos en la mano y lo enrollamos dando vueltas, ahí el rosario o el mala no está en su estado natural, está siendo manipulado, ¿no? Entonces, reposar la mente en su estado, en su condición natural, es simplemente dejar la mente en su condición, que permanezca en su naturaleza, tal cual, sin transformarla, sin manipularla de ninguna manera. Qu'est-ce que ça veut dire ¿Qué significa manipular el espíritu, transformar el espíritu? A ver, pensamientos. Da sem ramba shaura la verdad. Eso de cuando se la de socho matane shaura. Ta socho matane kare la kogire. Eso de namto kecho mare kare la kogire. Namdo kaya makak segido. Tene welcome ya maches. Tene karjo semgi ransin kandido. Tila sha maying batsam segido. Maying badre, maying badi. Maying badi kokar. Significa permanecer reposando, ¿no?, la mente en su estado natural, sin distracción. Y como hemos dicho, cuando surge un pensamiento, no hay que bloquearlo, impedirlo, pero tampoco hay que involucrarse con él, permitirle, pero sin seguirle, sin dejarte influenciar por él. Eso es a lo que decimos permanecer reposando la mente en su estado natural. Namjun sem namdo ki jesudone sem yenglo be. Namdo tok di jesudone be kechim bu insamne. Very important. Who's the next day together? Ti majes namdo ki jesumado segar. Then namdo lo wangsa majes. Free majes. Mana kharji ore sedi chamba sechi. Changma hago 통보를 대점마도 지체수만도 하잖아요. 하고 점증하라 샤야디 tembar에도 돼. Lo que ocurre es que cuando surge un pensamiento, si la mente
va detrás de ese pensamiento o se involucra con ese pensamiento, entonces es cuando surge la distracción, ¿no? Pensamos que ese pensamiento es importante, valioso, y nos involucramos con él, y entonces es cuando se produce la distracción. Por eso nos dice que permanecer reposando en el estado natural de la mente, hay que permitir que surjan los pensamientos, pero no hay que seguirlos, no hay que darlos poder a esos pensamientos. Y eso se consigue con la atención. Tenemos que ser conscientes de que ha surgido, de ser conscientes de todo lo que esté surgiendo de esos pensamientos, pero meramente conscientes, sin seguirlos y sin involucrarnos con ellos. Porque en el momento que los seguimos, nos involucramos, es cuando se produce la distracción. Entonces, en relación con qué consiste, que es ese estado natural de la mente, se dice, ¿no?, que es algo que no se puede expresar con palabras, es muy difícil ponerlo con palabras. Entonces, es algo que tenemos que vivir, ¿no?, cada uno en su propia experiencia. Se dice, ¿no?, que eso es algo inexpresable, ¿no? Como por ejemplo cuando una persona muda prueba el azúcar o el chocolate, no puede explicar lo que está experimentando, lo que está sintiendo. Por eso, esta realización que estamos hablando del Mahamudra, se dice que es algo que es inexpresable en palabras e inconcebible con la mente, ¿no? Es algo que debemos de experimentar con la sabiduría o con la autoconsciencia. Vamos a hacer el descanso ahora y después hacemos la práctica de Guru Yoga.